Hoy la palabra de Dios nos enseña por qué en la Iglesia Católica somos tan atacados. ¿Por qué todas las sectas apuntan a la Iglesia Católica y dicen: la Iglesia Católica es la ramera, la Iglesia Católica es la prostituta, el Papa es la bestia, no se confiesen, ¿Usted no ha visto que los protestantes entre ellos no se dicen nada? Pero que no miren a un católico persinándose: la cruz es maldita. Que no vayan a la casa del católico y miren un altarcito porque dicen: ustedes los católicos son idólatras. ¿Por qué será que nos atacan tanto? ¿Por qué será que los protestantes o la gente ataca tanto a la Iglesia Católica? ¿No han escuchado de los escándalos? ¿No han escuchado de los ruidos, de las bullas, de todo lo que sucede? Significa que como Cristo va en esa barca y como Cristo está en esa iglesia, el diablo la ataca. Por eso Jesús le llegó a decir a Pedro: los poderes de la muerte, los poderes del demonio, los poderes del infierno no la podrán destruir. La van a atacar, pero no la van a destruir. Hoy nos debemos sentir orgullosos porque pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, que tiene la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, que nos puede dar salvación, que tiene los sacramentos que nos ayudan a llegar al cielo. De eso vamos a conversar en este evangelio. Iban además otras barcas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos en Los Ángeles, California, en la iglesia San Michael. A ver, los que trajeron Biblia, levanten la Biblia, denle una vueltica. Iglesia San Michael, iglesia donde estamos compartiendo la palabra de Dios. Ahí los católicos con la Biblia. Los católicos con la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar, a ver, ahora abran la Biblia. Vamos a meditar el Evangelio de este día. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Hoy dice la palabra de Dios que Jesús iba en una barca. Habían otras barcas. Pero resulta que a la barca de Cristo fue la que le cayó el chaparrón de agua. A la barca de Cristo fue la que el viento se le lanzó encima. A la barca de Cristo fue a la que atacó el mar y ya se hundía, pero no se hundió. En español, hoy la palabra de Dios nos enseña por qué en la Iglesia Católica somos tan atacados. ¿Por qué todas las sectas apuntan a la Iglesia Católica y dicen: la Iglesia Católica es la ramera, la Iglesia Católica es la prostituta, el Papa es la bestia, no se confiesen, ¿Usted no ha visto que los protestantes entre ellos no se dicen nada? Pero que no miren a un católico persinándose: la cruz es maldita. Que no vayan a la casa del católico y miren un altarcito porque dicen: ustedes los católicos son idólatras. ¿Por qué será que nos atacan tanto? ¿Por qué será que los protestantes o la gente ataca tanto a la Iglesia Católica? ¿No han escuchado de los escándalos? ¿No han escuchado de los ruidos, de las bullas, de todo lo que sucede? Significa que como Cristo va en esa barca y como Cristo está en esa iglesia, el diablo la ataca. Por eso Jesús le llegó a decir a Pedro: los poderes de la muerte, los poderes del demonio, los poderes del infierno no la podrán destruir. La van a atacar, pero no la van a destruir. Hoy nos debemos sentir orgullosos porque pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, que tiene la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, que nos puede dar salvación, que tiene los sacramentos que nos ayudan a llegar al cielo. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, oído al tambor, lo bueno, y llegó la hora. El Señor esté con todos ustedes.
Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Los hermanos de las redes sociales, estamos en la iglesia, aquí en Los Ángeles, en la iglesia de San Michael. Hoy habrá misa a las 11 de la mañana, si Dios quiere. Estaremos los días 22 y 23 del mes de junio. Luego, si alguien quiere participar, ahí llame a Ruth, dígale: Ruth, quiero participar en la misa, deme la dirección. Aproveche que es fin de semana y ya estamos dando las últimas predicaciones, ya que me regrese a Venezuela. Quién sabe cuándo volveré a salir a predicar. Al número 323-760-1044. Ahí con Ruth la pueden llamar. El día 24 estaremos en Indiantown, allá en la Florida, en la iglesia de la Santa Cruz. Y el día 26 y 27 iremos a la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestra Señora de los Ángeles en Costa Rica. Hoy vamos a compartir un poquito la palabra de Dios acerca de por qué la iglesia católica es tan perseguida. ¿No ven lo que está pasando allá en Nicaragua? Metieron al obispo, ¿cómo que se llama? ¿Se acuerdan? Rolando preso.
ya lo liberaron. ¿No ve lo que está pasando en Nigeria? Se meten a los conventos, violan a las monjas. ¿No ve lo que está pasando a nivel mundial? ¿Cómo atacan tanto a la iglesia? ¿Y cómo arremeten tanto contra la iglesia? Y tantos escándalos, y tanta bulla. Y uno, el católico, dice, náguara, y yo todavía aquí. Y es donde se aprovechan los protestantes para decir, ve, es que los curas son violadores, es que los curas son pederastas, es que los curas estafan a la gente, es que los curas. Y el católico dice, sí, es verdad, me voy. Y se va. Pero hay algo curioso, que a pesar de los ataques a la iglesia, que a pesar de las cosas en contra de la iglesia que se han levantado, la iglesia católica no se ha destruido. ¿Cómo la ve? La iglesia católica sigue. Mire, ahorita tuvimos la oportunidad de ir a Roma. Cuando usted platica y quiera ir a una peregrinación y tenga unos ahorritos y quiera ir, vámonos para los lugares santos, a Roma ahorita hay una peregrinación en octubre allá en los lugares marianos, y cuando tengamos la oportunidad vamos para Jerusalén. Ahorita no, porque hay guerra, no pase la guerra. Ustedes se ríen, pero a los peregrinos les da miedo ir para allá porque que se van a morir. Se muere en Tierra Santa, que lo entierren allá mejor. De primero resucita. Y acabamos de ir allá y me llamaba la atención porque había una iglesia decía, madre de todas las iglesias. Del año 300, ya no me acuerdo el pico, 317, 325. Ustedes saben quién tiene la estructura, el templo más antiguo, más viejo del mundo. La Iglesia Católica. Allá Constantino, cuando era emperador, dicen que la iglesia la creó Constantino, porque cuando Constantino era emperador, ¿saben qué pasó? Constantino quería vencer en una batalla, y la mamá de Constantino era cristiana, y Constantino tuvo un sueño, vio una cruz y una voz le dijo, con esta señal vencerás. Y Constantino dijo, si venzo en esa batalla me hago cristiano. Y cumplió su palabra. Y dijo Constantino, me convierto. Y le dijo al Papa, al Papa que estaba de turno, esa tierra que usted ve ahí es mi jardín, se lo regalo, construya una iglesia. Y ahí se construyó la primera iglesia del mundo. Pero no solo eso, fuimos a la basílica, al templo, a aquellos grandísimos en honor a San Pablo y de San Pedro. Y me llamó la atención porque arriba, en la cúpula, arriba, en los alrededores, por allá donde están las lámparas pegadas, hay como unas medallas. Y hay puras imágenes, caras, figuras de hombres. ¿Y saben cuántos hay? 266. Y comienza con Lino, con Pedro, después Lino, Cleto, Sisto, viene Papa Benedicto XVI y hay una medalla en honor al Papa Francisco. Antes de Constantino habían papas, después de Constantino también habían papas. Y la Iglesia Católica es la única que ha tenido 266 papas. Muere uno, viene otro. Fuimos, y le estoy hablando de ahorita, fuimos a la tumba de los papas, a las catacumbas de San Calixto, donde habían enterrado 7 papas. Fuimos a la tumba de San Pedro. Fuimos a la tumba donde está el Papa Benedicto XVI, Gregorio Magno, todos los papas. ¿Usted no le parece curioso? ¿Por qué la Iglesia Católica guarda los restos de los primeros cristianos, de los primeros mártires? La Iglesia Católica guarda el resto de los papas, de Pedro, de Pablo. Si los protestantes vienen de Cristo, ¿por qué no tienen eso? ¿Por qué no le parece curioso? Es más, cuando podamos ir allá a Jerusalén, Dios mediante que acabe la guerra, vamos para allá, para Tierra Santa. Los invito.
¿Sabe? En Tierra Santa es una hermosura también. Ir a Tierra Santa y le dicen a usted, aquí estamos en Belén. ¿Qué pasó en Belén? El lugar donde nació Jesucristo. Y usted echa para un lado la cabeza y echa para el otro lado y busca a los protestantes y no hay ni uno. ¿Saben quién tiene esas cuevas custodiadas, esos lugares donde nació Jesucristo? La Iglesia Católica, los franciscanos. Son los custodios. El lugar donde Cristo murió. Hay ortodoxos, hay varias religiones, pero está la Iglesia Católica que tiene una capillita, la tienen los franciscanos, y a usted le dicen, allá en ese lugar sube la cuesta, ahí colocaron a Cristo, y ahí está la cruz de Cristo. La Iglesia Católica. Fuimos a Caná de Galilea, la Iglesia Católica. Oiga, si los protestantes existían, ¿por qué no tienen los lugares santos? ¿Por qué no tienen resguardo de esos lugares? Porque dicen, somos cristianos, venimos de Cristo y atacamos a la iglesia. Hoy dice la Biblia, ¿por qué la Iglesia Católica es tan atacada? Porque en esa barca hay un capitán. En esa barca está Jesucristo. Dice la Biblia. Epa, me faltan los lectores. Vengan para acá los lectores porque ahorita los voy a explicar con la Biblia. 2 lectores, 2 que sepan leer y buscar en la Biblia. Que no me pongan nervioso, por favor. Dice la palabra que en la barca de Jesucristo, dos nomás, no muchos, no. Venga para acá. Traigan la Biblia así, por favor. Venga, 2, ya tengo los 2, venga. Ya hay 2. Venga. Dice la Biblia que la iglesia de Jesucristo, vamos a buscarlo, Marcos capítulo 4, versículo 34, que la iglesia de Jesucristo siempre va a ser la más atacada, porque ahí está Jesucristo. ¿Saben a cuál barca le cayó la tempestad? A la barca donde estaba Jesús. Y las otras barcas no le cayó nada. En Venezuela, mientras que buscan, Marcos 4, 35. Un día iba, allá en Venezuela iba a hacer una capilla. Ahorita el gobierno, no le digan a nadie, de Venezuela, está congraciándose y está favoreciendo a los protestantes. A los católicos les pone 1000 problemas para construir una capilla. Y a los protestantes les hace el templo, les pone sillas y les arregla eso es rapidito. Fui a construir una capilla y me dijeron no. Una semana me dijeron no. Le dieron permiso a 3 pastores para que hicieran iglesia. Pues me puse bravo y fui a construir una iglesia, ya casi me meten preso. Pero hicimos la iglesia, hicimos la capilla. La Iglesia Católica, donde está Cristo, va a ser siempre la más atacada, la más perseguida. A esa le van a caer chaparrones de agua. A esa le van a caer los océanos, los mares, las tempestades. Y entonces no se preocupen. Al árbol que da fruto se le tira piedra. Cuando la Iglesia Católica predica, evangeliza y enseña, siempre la van a atacar. No se preocupe de que haya un escándalo, un chisme, un cuento. Eso es normal que pase. Miren cómo lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35. Oído al tambor y paren la oreja. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Vamos al otro lado del mar. Usted lea con freno un poquito más despacio para que se escuche bien. Vamos al otro lado del mar. Entonces dejaron a la gente. ¿Dejaron a quién? A la gente. Y llevaron a Jesús en la barca. Llevaron a Jesús en la barca. Escuchen que no había una barca, sino que habían varias barcas. Pero en una barca estaba Jesús. Y a la barca de Jesús le cayó el palo de agua. Y a la barca de Jesús le cayó la tempestad. Y a la barca de Jesús parecía que se iba a hundir. ¿Qué significa? Que cuando la iglesia de Cristo actúa, que cuando la iglesia de Cristo sale a la luz,
va el demonio a buscar la manera de destruirla. Escuchen. Y también otras barcas la acompañaban. Otras barcas iban en compañía de la barca de Jesús. ¿Qué pasó? Oigan. En esto se desató una tormenta. En esto, Se desató una tormenta. despacio, lea despacio. En esto, Se desató eso es así. Se desató, cayó una tormenta. una tormenta. ¿Han escuchado de las tormentas? ¿Cómo son las tormentas? ¿Bonitas o feas? ¿Asustan o no asustan? ¿A quién no le asusta un relámpago, un trueno? ¿Y en el mar? Peor todavía. Se desató una tormenta. Miren la tormenta. Con un viento tan fuerte Había un viento tan fuerte que las olas calan sobre la que las olas... calan ¿Cómo? sobre la barca. Caían, perdón. Que las olas caían Que las olas caían sobre la barca. sobre la barca. Era fuerte. Las olas, el agua se estaba metiendo al barco. Oigan, De modo que se llenaba de agua. ¿cuál era la barca? No sabemos, vamos a ver. Pero Jesús se había dormido en la... ¡Ah! ¿Cuál era la barca? ¿Dónde estaba Jesús? En español, la barca en la iglesia, y en la iglesia donde está Jesús le va a caer agua. Le va a caer tempestad, le va a caer lluvia. Entonces entienda usted, católico, lo que Jesús llegó a decir un día en Mateo capítulo 5, versículo 11, sin perder la que tenemos, Mateo 5, 11. Llegó a decir Jesús: dichosos serán ustedes cuando los persigan, los calumnien y levanten cosas falsas en contra de ustedes. Alégrense, salten de contento, porque su premio será grande en el cielo. ¿Lo tiene? Oigan. Felices ustedes cuando por causa mía Felices ustedes cuando por causa mía los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Entonces la Biblia enseña que a la iglesia la van a perseguir. Y la Biblia enseña que a los católicos también lo van a perseguir. ¿A usted lo han perseguido o no lo han perseguido? ¿A usted le han hecho la vida imposible? ¿A usted no lo han corrido todavía de la iglesia? ¿A usted todavía no lo han sacado, no lo han mandado a callar por predicar la palabra? A mí sí. Eso significa que estamos en el camino. Decía, yo no sé si me acuerdo, si no, perdónenme. Decía el santo cura de Ars: si en el camino de tu vida no te has encontrado al demonio, es porque vas en la misma dirección. Si en el camino de tu vida no te has encontrado con el diablo, con el chamuco, con el chancla, es porque vas en la misma dirección. Pero si usted se encontró al demonio dentro de la iglesia, va por buen camino, porque el diablo se mete en la iglesia, en esta no, en otras. A hacer estragos, a tratar de destruir. Por eso el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 31, llega a enseñar la palabra de Dios que el mismo diablo va a querer destruir la iglesia. Mateo 16, 18 enseña que Jesús le dijo: mire Pedro, los poderes del diablo, de Satanás, las olas se van a lanzar en contra de la iglesia, pero eso sí, no la van a destruir, pero sí la van a atacar. El diablo se hará presente a través de personas, a través de calumnias, a través de cuentos, para destruir la iglesia. Decía un obispo: la iglesia es tan santa
que ni los malos curas han podido destruirla. Cuando le iban a reclamar por los sacerdotes, por el que iban a acabar y a destruir, digo, la iglesia es tan santa que ni los malos curas, ni los malos obispos, ni los malos papas han podido destruirla. Y son los jefes, son los que mandan, y no la han podido destruir. Que se lance cualquiera en contra, ya Jesús lo dijo. Que haya una tempestad, ya Jesús lo dijo. Que haya un problema en la iglesia, ya Jesús lo dijo. Óigalo, Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, Tú eres Pedro, yo te lo digo. y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Paren la oreja, oído al tambor. Miren que en la iglesia de Cristo habrán terremotos, habrán problemas y habrán dificultades. Oigan. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer. Despacio, despacio, despacio. Freno de mano, despacio. Y ni siquiera... El poder de la muerte. Y ni siquiera... El poder de la muerte. El poder de la muerte del infierno. Ni el mismo diablo en persona... podrá vencerla. Podrá destruir la iglesia. Es decir, que sí le harán la guerra. Que sí querrán la muerte en la iglesia. ¿Cuántos mártires se acuerdan de Monseñor Romero? Una vez Dios me dio la oportunidad de ir allá a El Salvador, en El Salvador, y escuché la historia de las personas. ¿Cuál es la historia de Monseñor Romero? Que estaba predicando la palabra de Dios en El Salvador, hace un tiempo. Y le dijeron, cállese, cállese. Y Monseñor Romero no se calló. Y un día en plena misa estaba haciendo la misa, y al levantar el cáliz y el pan en la consagración, le dieron un tiro en la frente. Y chao, Monseñor. ¿Murió? ¿Qué estaba haciendo? Predicando. ¿Qué estaba haciendo? Evangelizando, llevando la palabra. No se cayó. Querían destruir la iglesia. Peor todavía, se animaron los sacerdotes, se animaron los seminaristas, la religiosa. ¿Y qué hizo El Salvador? Se liberó. Bendito sea Dios de tantas cosas malas. Eso dice la Biblia que va a pasar. Ni los poderes de la muerte ni del infierno la podrán destruir, la podrán callar. Y la iglesia es bien atacada. Si yo le contara a ustedes las historias, parecen imposibles, parecen increíbles, que a mí me han pasado, que me han sucedido solamente por evangelizar. Y se lo digo, me mandan a España y me voy para España si Dios quiere. Nos vamos, de por allá transmitimos si Dios quiere. Allá que la gente está bien acostumbrada a no escuchar la palabra. Allá que una vez llegaron los conquistadores. Cristóbal Colón, 1492, llegó a conquistar América. Y vino a traer todo lo que trajo. Aparte trajo la niña, la pinta, la Santa María, y trajo sacerdotes de la Iglesia Católica que vinieron a llevarnos la fe, a traernos la fe. Y ahora nos toca a nosotros ir a llevar la fe. Ya me mandaron a mí primero para allá me voy. Para allá no vamos. Donde la gente no quiere escuchar de Dios, donde la gente no quiere saber del Señor. A los curas no le dicen padre, sino le dicen el nombre. Al Papa lo tratan mal. La gente prefiere un partido de fútbol. La gente prefiere un concierto. La gente prefiere de todo menos a Dios. Y si se pasan 5 minutos de homilía, se cansan, se paran y se van de la iglesia. Quedará vacía la iglesia, pero yo no me voy a callar. Ahí que me regresen a Venezuela, ¿qué vamos a hacer? Si me conocen, ¿para qué me mandan, verdad? ¿Saben cómo soy? Tengo que predicar evangelizado. Me mandan, pues para allá. ¿Quieren escuchar? Para allá me voy. Pero eso sí, sé que van a haber problemas, sé que van a haber guerra con todo esto de la nueva generación, la Agenda 2030, con toda esta situación de la ideología, que yo no sé qué, que los niños, que las niñas, que el hombre, que la mujer, que el matrimonio, que el pato y la guacharaca. Pues vamos a tener dificultades. Allá pues nos acostumbraremos. Pero debemos predicar. ¿Vamos a tener problemas? Sí, pero dice Jesús, ni los poderes de la muerte la podrán destruir. Hoy me mandaban un correo electrónico, me decían, padre, tiene que llegar usted del 25 al 31, ¿no? Al 31 de agosto tiene que llegar para acá. Y venga, eso me da más indicaciones, claro que sí. Y cuando se venga, manda los pasajes, manda esto para ir a buscar, para indicarla. No, eso es más controlado que el carrizo. Pero eso sí, la palabra de Dios no la pueden controlar. El momento que dejen el micrófono para predicar, hay que se agarre y sálvese quien pueda, porque hay que predicar la palabra de Dios. ¿Que van a haber problemas? ¿Que van a dificultar? Sí. ¿Y usted por qué tiene miedo? ¡Ay! Que un padre dejó el ministerio. ¿Judas no traicionó a Jesucristo? ¿Y entonces de usted de qué se preocupa?
Que hay unos padres groseros y altaneros. ¿No han escuchado lo que hizo Santiago y Juan? Los hijos del trueno. Iban a echarle candela por allá a los samaritanos. Eran bien rebeldes, bien groseros. ¿No se acuerdan? Y Jesús les jaló las orejas. Habían bien rebeldes. Que hay padres que de esta manera. Ay, que Pedrito era una joyita o qué. ¿No conocen a Pedro? Cuando apresaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué sacó? Una flor. ¿Qué sacó Pedro? ¿Qué sacó? Una espada. Y que si no lo agarran le vuela la cabeza. Le agarró fue la punta de la oreja, más nada. ¿Sí? Le agarró la punta de la oreja al criado del sumo, a Malcolm. Donde lo agarren lo tumba. Eran violentos. Y así Jesús lo llamó. Y tenían problemas Jesús. Pero esos que eran bien groseros, Cristo los transformó. Su corazón lo transformó y lograron la evangelización. ¿Y cómo murieron los apóstoles? Mártires. Fuimos a las tumbas, fuimos a los lugares donde estaban ellos. Ellos, Cristo los llamó y les confió la iglesia, maduraron la fe y dieron la vida por el evangelio. Problemas en la iglesia vamos a tener. El diablo traerá cochinadas y cosas mente ahorita en las redes sociales, en los medios de comunicación social. Cuando se habla de un sacerdote, decía alguien, yo no sé quién, alguien decía, los curas son como los aviones. De ellos nadie habla hasta que se estrellan. ¿Quién habla de los aviones? Nadie. ¿Cuántos vuelos hay en el mundo? Todos los días. Acá, ratito. Bueno, yo acabo de venir ahorita, estaba por allá, más acá. Vengo madrugado. Agarré un avión como a las 3 de la mañana y dele para acá. A las 3 estaba parado para ir para el aeropuerto y aquí estoy. ¿Cuándo se habla de un avión? Nunca. Ay, pero que se estrelle un avión. ¿No hablan de los aviones? El avión, yo no sé qué, traga tantos pasajeros y no se ha encontrado. Y el avión, y noticia del avión para un mes si es posible, hasta que encuentran, sabe que un avión cuando se cae, la mayoría, el 99.9, el 100%, chao, cheo, todos. Se destruye y se habla del avión. Así es con los curas. ¿Cuándo se habla de los curas? Cuando meten la de caminar, cuando cometen un error. De resto, ¿cuántos sacerdotes buenos hay trabajando? ¿No han visto los padrecitos en las redes sociales tan buenos que están trabajando? Y que están predicando y que están evangelizando y llevando la palabra y ayudando a los necesitados y construyendo la iglesia de Jesucristo y haciendo bautizo y comunión y confirmación. ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿De eso se habla? No. Pero deje que un padre cometa un error. Deje que un padre haga algo mal. ¿Qué van a hacer? Noticias. Para eso sirven las redes sociales. Para hacer noticia negativa. Entonces dice la Biblia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Más claro, Lucas 22:31, escuchen. Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro que el mismo diablo pidió permiso para zarandearlo. Oigan, acérquese. Simón, Simón. Simón, Simón, oigan. Mira que Satanás. ¿Quién? Mira que Satanás. ¿Quién? Satanás. Satanás. ¿Quién es Satanás? El chamuco, el diablo, el que te conté, el mandingas, el chuki, como usted quiera llamarlo. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. El diablo pidió permiso para sacudirlos a ustedes. Para sacudirlos, para estremecerlos a ustedes. Eso hace el diablo en la iglesia. Lanza un chaparrón de agua. ¿Qué hace el diablo? Lanza el escándalo, lanza la bulla, sacude a la iglesia. Eso está haciendo el diablo hoy día, en todos lados. No, y abro un paréntesis, hoy día en el caso de los videntes, qué bueno que el Vaticano habló. Hoy día hasta los videntes, de esos que hablan dicen que con la Virgen y con los santos personalmente, y andan hablando mal del Papa, y andan hablando mal de los sacerdotes. Cristo dejó el ministerio, Cristo dejó a los sacerdotes. Está bien que le manden un recado, un mensaje, pero que anden diciendo que la misa no sirve, la que hacemos, que tenemos que ir a otra misa, que esa no sirve, que los curas esto, que los curas aquello y que el Papa. Oye, eso significa que el diablo está estremeciendo. Miren lo que está pasando en España. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero ya como yo hablo de España, el celular me muestra puros videos de España. Las monjas de yo no sé dónde, una monjita de España. Eran como 17, ahorita quedan como 13 o 14.
Se rebelaron las monjas, sin vergüenza se rebelaron. ¿Y saben por qué se rebelaron? Porque quieren vender el convento. ¿Y sabe cuánto vale el convento? 9 millones de euros nada más. Ay, está mansita, mira. Y ya el Vaticano le dijo, o se ponen las pilas, o chao, cheas, descomulgadas. Y un hombre que se autonombró obispo, y un hombre que trabajaba ya vendiendo michi y se autonombró cura, ahí andan rebelados también, y que haciéndole misa y que acompañando a la monjita, mire, quieren vender el convento. El Vaticano le dijo, no señor, no lo van a vender, y le echaron para atrás la mente, están súper bravos. Ahora haciendo de la sufrida, que no tienen que comer, que no tienen nada, pues se rebelaron de la iglesia. ¿Quién les está ayudando? Pues nadie. Oiga, Satanás pidió permiso ¿para qué? Para zarandear, para estremecer la iglesia. Jesús dijo, vine a traer fuego a la tierra, y qué bueno es que esté ardiendo. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Qué debe haber en la iglesia? Fuego, que queme, que saque los escándalos, que saquen la bulla. Si usted es un católico light, un católico chimbín, un católico pirata, un católico tibio, cuando venga el primer escándalo, es como el marido que se casa con su esposa y la esposa que se casan sin conocerse y se van a dormir juntos. Cuando la mujer se dé cuenta que se casó con una locomotora y que ronque, le dice, mijito, yo con usted no voy a dormir. Y cuando el hombre se dé cuenta que se casó con una celópata, que le va a revisar hasta el teléfono, que le va a decir dónde está y que lo va a gobernar y que lo va a mandar, mijita, me voy del matrimonio. Así hay católicos que no conocen su iglesia y piensan que la iglesia vino del cielo, cayó, se instauró y la llevan ángeles. Mentira, la iglesia la llevan seres humanos. Y dice la Biblia, el diablo ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Pero Jesucristo dijo que rogó por Pedro, por el Papa, para que su fe no se viniera abajo. Por eso la fe más firme que hay en la iglesia es la del Papa, una fe inquebrantable, una fe inamovible. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Vienen los escándalos, vienen los problemas. Pregunto, ¿la barca se hundió? ¿Todos se ahogaron? ¿Se perdió todo? ¿Alguno se murió? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, dio una orden y calmó todo. Eso pasa en la iglesia. Cuando la iglesia está a puntico de caramelo en lo último, se levanta el Papa y calma todo. Todo. Dice Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no tropiece. Y luego, escuchen. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tendrás que fortalecer a tus hermanos cuando vuelva. Un día, San Pablo, vamos a buscarlo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14. San Pablo estaba quejándose. No crean que Pablo era muy mansito. No crean que Pablo era muy tranquilito. ¿Saben quién era Pablo? Ahorita lo voy a describir. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero convertido. Saulo de Tarso persiguió a la iglesia. Ahorita le hablo de eso. Y un día llegó Pablo y empezó a quejarse y dijo unas cosas que le estaban pasando. Por allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo, dice Pablo, hay un hombre llamado Alejandro, que es el herrero. Ese herrero me hizo mucho daño. ¿Y qué hacía el herrero? Se oponía a la predicación. ¿Qué hacía el herrero?
no le gustaba lo que Pablo predicaba y se molestaba. Y Pablo dice que Dios no le tenga. Pero Pablo le hizo la vida imposible a varios también. Pablo agarraba a la gente presa, ya lo voy a mostrar ahorita en la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Oiga, a ver si es. Después del 13. Alejandro, Ahí está. Alejandro el herrero, Alejandro era el herrero. ¿Qué hacía Alejandro el herrero? me ha causado mucho daño. ¿Qué le hizo Alejandro el herrero a Pablo? Me ha causado mucho daño. Pablo le parecía bonito perseguir la iglesia. Y persiguió la iglesia. Y ahí le sacaron a uno para llevarle la contraria, Alejandro. ¿Qué hizo Alejandro? Le hizo daño. ¿Cómo le hizo daño? El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra. Despacio. Ahí viene el mensaje. Ten cuidado tú con él, pues ¿qué? Pues habla contrato. No. Habla contra lo que predicamos. Eso, habla contra lo que predicamos. ¿Qué hacía Alejandro el herrero? Pablo predicaba una cosa y Alejandro el herrero predicaba otra. Pablo decía confieses y Alejandro el herrero no. A ver, ¿quiénes son los que hacen daño así en la iglesia hoy día? Dice la iglesia, hay que confesarse. ¿Qué dicen los protestantes? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Hay que bautizarse. ¿Quiénes son los contrarios? Los protestantes que dicen a los niños no hay que bautizarlos porque no tienen pecado. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Cristo dejó la Eucaristía, enseña la iglesia, para tener vida eterna. San Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. ¿Qué dicen los protestantes? Mentira, eso es una mentira, eso es una representación de una obra de teatro. ¿No hablan contrario? ¿Quiénes son los que más hacen daño a la iglesia? Pues los protestantes que la están atacando, igual que Alejandro. Y dice Pablo, que el Señor les dé su merecido. Y se lo va a dar. Y yo se lo decía la vez pasada. Imagínense ustedes, vamos a utilizar la imaginación. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Una señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies. El versículo 5 dice, dio a luz a un hijo varón, el que ha de gobernar las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue llevado al trono de Dios. ¿Quién es esa mujer? La Virgen María. Un día Mateo 20:20 dice que Santiago y Juan fueron a decirle con la mamá, danos que, le dijo la mamá a Jesús, deme algo que le voy a pedir. ¿Qué era, doña? Que mi hijo se sienten a la derecha y a la izquierda. Y Jesús le dijo, no se vistan que no van. De pie a la derecha va la reina. A ver, los protestantes, tanta molestia y tanto fastidio en contra de la Virgen María, porque es que hablan pestes en contra de la Virgen María, muchos de ellos, algunos otros no. Ya se han dado cuenta y no lo están haciendo, pero la mayoría. María no es virgen, María tuvo más hijos, María tuvo con Cofrá, con Zebedeo, María yo no sé qué, María no es la madre de Dios, María, todo lo que habla en contra de la Virgen María. El día que nos muramos, oigan, ¿quién va a estar a la derecha de Cristo? La reina. ¿Quién va a estar allá esperándonos? La reina. Y que usted sea el rey y se encuentre con un sinvergüenza que hable mal en contra de su mamá y que haya dicho tantas cosas feas, usted le va a decir, ay, venga, pase, siga derecho. A la quinta paila lo va a mandar. ¿Sí? Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Repítalo de nuevo, escuchen. ¿Ya lo perdió? Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, pues se ha opuesto tenazmente a lo que nosotros predicamos. Que el Señor le dé su merecido, dice Pablo. Pablo vivió lo que era la persecución, lo que eran las olas, pero también Pablo fue un perseguidor. Vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles, vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 1.
Hechos capítulo 8, desde el versículo 1 y siguiente, usted lo puede leer, pero en el versículo 3, miren lo que hacía Pablo. Hechos 8:3, Hechos capítulo 9, versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 3, mire quién era Pablo, escuchen con atención, paren la oreja. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. ¿Cómo la perseguía? Y entraba de casa en casa. Iba de casa. ¿Quiénes son los que van de casa en casa? A ver. No lo digan, no lo digan. ¿Cómo se persigue a la iglesia? Si anteriormente en el cristianismo al inicio la iglesia se perseguía de casa en casa, de puerta en puerta, preguntando quién era católico, quién era cristiano, quién era creyente, quién creía en Cristo, y se lo llevaban preso. Hoy día esa misión la cumplen los protestantes. Persiguen a la iglesia, llegan a la casa de ustedes suya y empiezan a hablarle tontería y empiezan a hablarle en contra de su fe y no le da pena y no le da vergüenza. Y lo peor es que los mismos católicos se quedan escuchando, le dicen, guara, esto yo no sabía, esto nadie me dice. Sí, le hablan mal de su iglesia y usted se queda callado. Ofenden a su iglesia, a la que usted asiste, a la iglesia católica, y usted no dice nada porque no sabe cómo defenderse, porque no estudia, porque es un flojo. Ustedes no, los que no vinieron. Saulo perseguía a la iglesia. ¿Cómo? Llegaba de casa en casa para sacar a rastras a hombres. ¿Para qué? Para sacar a rastras. ¿Para qué? Sacar a rastras. Lo mismo que hacen los protestantes. Sacan a los católicos de la casa a rastras. Salte de la iglesia, que es la prostituta, que es la Babilonia, el papa la bestia, salte. Y se lo llevan a rastra. Y el católico como borrego ahí se va. Me voy con los protestantes. Por eso dice el refrán, católico instruido nunca será confundido. Pero el católico ignorante, a ese lo arrastran los protestantes. Se lo llevan los protestantes. Se lo llevan. Lo arrastran. Pablo se llevaba a rastra a los cristianos. ¿Para qué? Y mandarlos a la cárcel. Y lo metía preso. Y ahí le meten en la mente un poco de doctrina y un poco de piojo. Y los católicos se vuelven piojosos. Y después con dudas y con cuento y no saben. Es una manera de perseguir la iglesia. Miren, pero como Pablo perseguía a la iglesia, en el capítulo 9, versículo 5, le dice Jesús, Epa, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Cristo, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Cristo. Pablo perseguía, versículo 3 de nuevo. Versículo 3. Después del 2, 8:3. Okay. Y entraba. Usted tenga una cita y él tiene la otra, para eso son dos. No la pierda. Yo cuando quiera que usted cambie le doy otra. Oigan, 8:3. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. No se le olvida. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía. Hechos 9:5. Presten atención. Oigan. Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Él respondió, ¿qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia. Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo no perseguía a Cristo. Pablo perseguía a la iglesia. Escuchen, ¿quién eres tú? Señor. Él respondió, yo soy Jesús. Paren la oreja, oído el tambor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A la iglesia o a Jesús? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. ¿Y por qué Jesús sale reclamando? Porque la iglesia es, Efesios 5:21 en adelante, la esposa de Jesucristo. Y cuando se persigue a la iglesia, Cristo sale en su defensa.
Hay chaparrones en la iglesia, hay tempestades en la iglesia, pero aquellos que las originan se van a enfrentar al mismo Jesucristo. Por eso dice la Biblia, ay del mundo por los escándalos, pero aquel que los provoca, mejor que se amarre una piedra de molino en el cuello y se eche al fondo de la mar. Pablo perseguía a la iglesia. Jesús le dice, un momentico, Pablo, un momentico. Yo dejé la iglesia es mi esposa. ¿Por qué me persigues? En español, perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. ¿Cómo están ustedes con los chismes en la iglesia? ¿Cómo están ustedes con los comentarios? Acá ustedes no, los de Venezuela. ¿Saben quiénes son los que más hacen daño en la iglesia? ¿Saben quiénes son los que más crean tempestades en la iglesia? Los que estamos dentro. ¿Y saben cómo se entera la gente de afuera de lo que pasa dentro de la iglesia? Porque nosotros tenemos no el don de lengua, sino una lengua que es un don. Y salimos de la iglesia a criticar y a hablar. ¿Cómo la gente se entera que el cura es mal geniado, es grosero, no atiende a la gente, que el cura hace esto? ¿Cómo se entera? Porque los lectores, los músicos, los monaguillos, los sacristanes, los que trabajan con el Padre, salen de la iglesia echando sapos y culebras. Ese cura que esto, ese cura que aquello, ese padre que esto, ese padre. Por eso la gente de afuera sabe lo que pasa en la iglesia. ¿O no es así? El otro día yo estaba en la misa. Yo acostumbro que en la iglesia se coloque la misa por los parlantes. Afuera, allá no hay problema. Y ahí cuando hay misa en La Esperanza, se escucha en todos lados. Los protestantes me empezaron a fastidiar y le colocamos unas cornetas allá a la iglesia. Querían escuchar misa, pero ahora la pongo, ahí se quedaron quietos. Entonces un día no había luz y colocamos una corneta dentro de la iglesia. Y solamente escucharon las personas que estaban en la iglesia. Entonces estábamos programando una olla solidaria, íbamos a repartir ropa, íbamos a repartir comida y medicina. Era una olla solidaria bien bonita que íbamos a hacer, pero nadie sabía. Terminé la misa y me fui. Y cuando iba saliendo, me llegaron una mujer como con 3 niños, que no eran católicas. Y me dice, varón, yo soy cristiana. Usted acaba de decir en la misa, en lo que estaba hablando, que había esto. Quiero saber cuándo va a ser porque yo quiero que a mi niño le den ropita y comida. Dígame. Yo le dije, ¿y usted estaba en misa? No, yo para esa iglesia no entro. ¿Y quién le dijo? Pues la vecina mía que se iba allá a su iglesia y me dijo que había esto, que había aquello. Dígame, varón, ¿cuándo hay? Porque es que necesitamos ropita para los niños. Yo le dije, tal fecha, tal hora. Chismosa la gente. ¿Cómo la gente se entera de lo que pasa en la iglesia? Así. Porque nosotros mismos perseguimos a la iglesia y no sabemos cómo la perseguimos. Dice la Biblia que la iglesia de Cristo, la barca de Cristo va a ser atacada. Le va a caer agua, le va a caer lluvia, le va a caer tempestad. Por eso, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8, San Pablo le llega a decir a los corintios, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8, llega a decir San Pablo, escuchen bien, que todo aquel, yo no lo voy a decir, voy a esperar que lo busquen para que usted vea. ¿Cómo considera Pablo a todos aquellos que persiguen a la iglesia? ¿Cómo los llama? Aquellos que quieren atacar la iglesia y quieren destruirla. Escuchen, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8 y siguiente. Oigan, para que ustedes se den cuenta y para que ustedes noten lo que pasa cuando somos chismosos y hablones y vamos a perseguir y a criticar a la iglesia y a hablar de los curas y a hablar de los ministerios y a hablar de la catequesis, porque hablones, los venezolanos sí son, los de aquí no. 15:8, oiga.
y se me apareció también a mí. Jesucristo se me apareció también a mí. Oigan, paren la oreja. Iba a decir al aborto. ¿Cómo se consideró San Pablo? ¿Ustedes saben qué es eso? Algo muerto, algo sin vida. ¿Y por qué Pablo se compara a algo muerto y a algo sin vida? Escuchen. El último de todos. Ahí viene. Porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué Pablo es el último de los apóstoles? Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Ni siquiera me merezco llamar ser apóstol. Pues. Ahí viene. Pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Pues qué? Perseguí a la iglesia de Dios. Toda persona que persigue a la iglesia y causa tempestad, y causa tormenta, y causa lluvia, se convierte en el último de los apóstoles como un muerto por haberla perseguido. ¿Y usted cree que perseguir a la iglesia es un juego? Miren el jueguito que hizo Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? 1500 por allá, 17, ya no sé qué año, por ahí está. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? No estaban en esa fecha. Persiguió a la iglesia, se rebeló, se declaró en contra de la iglesia. ¿Y quiénes aparecieron? Los hijos de Martín Lutero. ¿Quiénes son? Los protestantes. Empezaron a protestar, que en el año de 1850, 60, no recuerdo la fecha, le quitaron 7 libros a la Biblia y sacaron una Biblia católica, pero sin 7 libros, con 66. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Eso pasa cuando hay gente que persigue a la iglesia. Y ya para terminar, para no alargarme, que queda poquito tiempo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Pablo llega a decir que siempre habrán persecuciones y siempre habrán tempestades, que eso es normal, que eso ha de pasar, pero ustedes y yo debemos aprender que aunque hayan persecuciones y dificultades, debemos mantenernos firmes. Hechos 20, 28, oigan. Por lo tanto, estén atentos. Católicos, estén atentos. Hechos 20, 28. Estén atentos y cuiden de toda la congregación. Cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. En la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores. Para que cuiden de la iglesia de Dios. Para que cuiden de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios hay que cuidarla. Aunque vengan tempestades y lluvia, ¿usted cuida la iglesia? O cuando usted mira a alguien hablando mal de la iglesia, usted dice, no, pues sí es verdad, yo lo vi con mis propios ojos que se van a tragar la tierra. O usted es uno de los que les echan más leñas al fuego. O usted es uno de los que más critican a los curas de su parroquia. O usted es uno de los que más ataca. ¿Cómo es usted? Yo no sé, no lo conozco. Primera vez que lo veo. ¿Cómo se comporta usted con su iglesia? Cuando hay un lector que lee mal, cuando hay un monaguillo que ejerce mal el ministerio, o cuando hay un músico, cuando hay un catequista, ¿usted es de lo que agarra y le echa palo y le descuera y hace eso? Cuiden a la iglesia. ¿Está cuidando la iglesia o no? ¡Ay, Padre! Oigan. En la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios. Siga. Que Él compró con su propia sangre. Ah, la iglesia, Cristo la compró con su propia sangre. Termino con esto. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces son los que van a provocar los aguaceros, las tormentas a la iglesia de Cristo. Querrán acabar con la iglesia. Cuando yo me vaya, vendrán otros como lobos feroces. ¿Y qué? Querrán acabar con la iglesia. Así vamos a encontrar gentes que quieran acabar con la iglesia, que quieran destruirla. Pero eso sí, la iglesia de Cristo nadie la puede
destruir. Porque Jesús le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Si usted quiere, se va de la iglesia. Si usted quiere, se aparta. Pero la iglesia de Cristo, nadie la destruye. Ni aunque esté guindando en un hilito, ni aunque nada esté pasando. Fuimos allá donde San Francisco de Asís, que restauró la iglesia, renovó la iglesia. Cuando la iglesia estaba pasando por problemas, por dificultades, Dios suscitó en el corazón de San Francisco el deseo de ir a ver al Papa. Y San Francisco levantó de nuevo a la iglesia. Estaba a puntico, ya las olas se estremecían, ya se estaba a puntico de terminar de acabar. Y dijo Jesús, vaya Francisco, encárguese. Y vino San Francisco. Cuando Dios suscita a los santos es para que la iglesia se vuelva a restaurar, se vuelva a renovar. Sépanlo, termino con esto. Hay muchos ataques a la iglesia hoy día, de videntes, de personas que miran a Dios y a la Virgen que atacan a la iglesia, no les crean. Hay muchos ataques en los medios de comunicación y mucha información en los medios de comunicación mala, dañina en contra de la iglesia. No se ponga a ver o no se ponga a creer esas noticias. Hay muchas informaciones en contra del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Póngase a creerles y póngase a escucharlos y terminará usted fuera de la iglesia. Y peor todavía, hay muchos ataques en contra de la iglesia por parte de los protestantes. Eso sí que la atacan todos los días, pero ni ellos mismos han podido destruirla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie para dar la bendición, por favor. A ver, antes de despedirnos, los que están aquí vamos a dar un saludito. Aquí, Arturo va a pasar la cámara ahí un momentico. Saluden. Usted cuando llegue a su casa, mire el video. Estamos aquí en la iglesia en Los Ángeles, en la iglesia de San Michael. Aquí hoy tendremos misa a las 11 de la mañana, si Dios quiere. Ustedes que están viendo el Evangelio del día domingo, hoy estará la Santa Misa a las 11 de la mañana, para que usted pueda venir y participar aquí en Los Ángeles. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde la iglesia San Michael, Los Ángeles, los Estados Unidos. Un feliz día para todos y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.